Bien. Vamos a hablar sobre las inferencias para la multinomial. Ya hablamos de la binomial. La multinomial es un poquito más extensa. Hablaremos de la prueba de Pearson. Hablaremos de la prueba de razón de verosimilitud. Veremos cómo hacer los cálculos en R. Y hablaremos acerca de estimar frecuencias esperadas. En la multinomial, que ya la vimos anteriormente, tenemos C parámetros, pi sub 1, pi sub c, que son categorías de cada, probabilidades de cada categoría, perdón. Aquí todos son no negativos, pi sub j es mayor o igual que 0, y la suma de los pi siempre tiene que ser igual a 1. N es el número total de observaciones, y N sub j es el número de observaciones que ocurren en la categoría j. La suma de los nj es n, ¿no? Y la distribución multinomial está dada por esto que está aquí. El factor primero, n factorial sobre n1 factorial, n2 factorial, nc factorial, no depende de los parámetros, pi sub 1 a pi sub c. Entonces, normalmente lo removemos de la verosimilitud. La función de verosimilitud es proporcional al producto pi sub j a la nj. Logaritmo de verosimilitud es la suma. Note que pi que está aquí es negrita porque es vector, ¿no? Es la suma de nj por logaritmo de pi j. Usted deriva esto igual a 0, le queda que el estimador de máxima verosimilitud de pi j sobre b es nj sobre n. Medio esperado eso de ahí. Entonces, esas son las características de lo que es máxima verosimilitud para la multinomial. Hablemos de la prueba de Pearson. Pearson desarrolló su prueba a principios del siglo XX. Considere la hipótesis nula de que pi sub j es igual a un valor hipotético pi sub j0 para j igual 1 hasta c. Claro, este pi j0 tiene la restricción de que la suma debe dar 1. Las frecuencias esperadas bajo la hipótesis nula, el valor esperado de nj le vamos a llamar mu sub j, que es n por pi sub j0. El estadístico de Pearson es frecuencia observada de nj menos frecuencia esperada mu j al cuadrado dividido para mu j, se suma sobre todos los posibles j. X cuadrado, por cierto, este es similar al estadístico de score en binomial, pero ahí las categorías eran dos: éxito y fracaso. Cuando x cuadrado es grande, eso quiere decir que nj está más distante de mu j, y entonces eso apoyaría que la hipótesis nula es falsa. Supongo que se realiza el experimento, se obtiene x sub 0 cuadrado, es el valor observado de x sub cuadrado. Entonces el valor p sería la probabilidad de que la y cuadrado sea mayor o igual que este x sub 0 cuadrado. ¿Dónde se suma? Se suma sobre todas las probabilidades multinomiales de todas las combinaciones n1 y nc, en las que x cuadrado sea mayor o igual que x sub 0 cuadrado. ¿Cuál es el problema? El problema es que hay demasiadas combinaciones multinomiales. Si c es igual a 3 y n es igual a 5, hay 21 posibles resultados de las binomiales. Si c es igual a 4 y n es igual a 10, hay 286 posibles resultados. 5 categorías, tamaño de muestra 20, hay 10.626 posibles combinaciones. 5 categorías y tamaño de muestra 100, hay 4.598.126. Cuando Pearson desarrolló su prueba, a principios del siglo XX no habían computadoras. Y hacer 4.500.900 eran bastantes. Cosa seria, como dice Víctor. Entonces, Pearson descubrió, usando matemática, que cuando n tiende a infinito, la distribución de este estadístico se comportaba como una y cuadrado con c menos 1 grados de libertad. ¿Ok? Uy, me fui muy largo. Ya. Entonces, x cuadrado distribuido y cuadrado c menos 1 grados de libertad. Si yo calculo la probabilidad de una y cuadrado con c menos 1 grados de libertad mayor o igual que el valor observado, eso me da un valor p aproximado. No es el valor p real, es un valor p que supone que n es grande. La prueba de Pearson es la prueba de score para el vector de parámetros pi sub 1 a pi sub c menos 1. ¿Por qué no pi sub c? Porque pi sub c es un parámetro redundante. Pi sub c es 1 menos los otros. La suma de ellos es 1.
Prueba de razón de verosimilitud. Calculamos la verosimilitud bajo H0. Calculamos la verosimilitud maximizada en general. Y calculamos la razón. El estadístico de prueba final queda 2 veces la sumatoria de NJ por el logaritmo de NJ sobre mu sub J. Frecuencia observada por logaritmo de frecuencia observada sobre frecuencia esperada. Es similar a Pearson. La aproximación asintótica bajo H0 de G cuadrado es G cuadrado con C menos U de libertad. De hecho, se puede probar que la diferencia de ambos converge en probabilidad a 0. Sin embargo, cuando C es fijo, el estadístico de Pearson converge a G cuadrado más rápido que el estadístico de razón de verosimilitud. La aproximación G cuadrado de el estadístico de razón de verosimilitud suele ser mala cuando el tamaño de muestra dividido para el número de categorías es menor que 5. Cuando C es grande, la aproximación de G cuadrado del estadístico de Pearson es decente, aun cuando n sobre C es cercana a 1, siempre y cuando la tabla de frecuencia no contenga frecuencias esperadas muy bajas junto con moderadamente altas. Sobre todo no queremos que las frecuencias esperadas sean menores que 5. Usando las probabilidades multinomiales se puede deducir la distribución exacta del estadístico de prueba. Y vamos a hacer eso a continuación. Vamos a usar R, y en R yo hice esta función chiquita de 4 líneas de la función. Si esta función calcula todas las muestras multinomiales. Usted me dice n, tamaño de la muestra, me dice cuántas categorías son k, y si k es igual a 1, solo hay una posible muestra, no que todos sean una categoría. Pero si no, se puede hacer todo, con estas 3 líneas se puede hacer todas las posibles combinaciones. Eso quiere decir todas las muestras multinomiales, all multisample. Este de aquí, lo que le hice fue, dada la muestra, o dadas las muestras multinomiales, quería calcular el estadístico de Pearson, y menos mu al cuadrado sobre mu, y el estadístico de razón de verosimilitud, 2 veces la suma de y por logaritmo de y sobre mu, y, por así decirlo, resumirlo en una tabla. Entonces aquí está el resultado de, por ejemplo, todas las muestras multinomiales con 5 tamaños de muestra y 3 categorías. ¿Qué puede ocurrir? Que ninguno esté en la categoría 1, ninguno esté en la categoría 2 y todos los 5 estén en la categoría 3. Puede que ninguno esté en la 1, uno esté en la 2 y 4 estén en la 3. Puede que de los 5 ninguno esté en la 1, 2 en la 2, 3 en la 3 y así. Están todas las posibilidades. Pasando por todos en la 2, ninguno en la 1 y ninguno en la 3. Y terminando con todos en la 1, ninguno en la 2, ninguno en la 3. ¿Cuántas son? 21. Hay 21 posibilidades con n igual 5 y c igual 3. Claro, con 21 son 21 muestras posibles. Entonces se puede hablar ahí de estadísticos, ¿no? Para cada una de esas 21 he calculado diferentes estadísticos de prueba. En este caso, para la probabilidad .2, .5 y .3, es decir, la probabilidad que la categoría 1 sea .2, la categoría 2 sea .5 y la categoría 3 sea .3, he calculado el estadístico de Pearson, el estadístico de razón de verosimilitud, que esos están aquí, ¿no? El estadístico de Pearson para esta tabla 005 es 11.66. Aquí las frecuencias esperadas son 0.2 por 5 es 1. Es decir, si el 20% de los 5 se espera en la primera categoría, esperaría 1. 0.5 por 5 es 2.5. Es decir, la frecuencia esperada para la segunda categoría es 2.5. 0.3 por 5 es 1.5. La frecuencia esperada para la tercera categoría es 1.5. Entonces, se hacía aquí, se calculaba usando esta fórmula. El N1 era 0, N2 0, N3 5. Y se le restaba 1, 2.5 y 1.5, ¿no? Respectivamente. Y calculé para esta muestra 005, el estadístico de Pearson da 11.6. Y el estadístico de razón de verosimilitud da 12.03.
Usando la probabilidad multinomial de esta muestra 0,05, la verdadera probabilidad es 0.00243. Hice lo mismo para las 21 posibles tablas. Y entonces con eso yo ya puedo calcular el verdadero valor P. El verdadero valor P, usando la prueba de Pearson, para ver, por ejemplo, para calcular la probabilidad de que x cuadrado sea mayor o igual que 5. Usando la verdadera prueba, la verdadera probabilidad es 0.13075. Usando la aproximación g cuadrado, es 0.08. G cuadrado con 2 grados de libertad porque son 3 categorías. Entonces, esa aproximación g cuadrado no me da la verdadera probabilidad. Y peor con n igual 5. N igual 5 es chiquito. La aproximación g cuadrado funciona bien cuando n es grande. N grande es frecuencias esperadas mayores que 5. En nuestro caso particular, las frecuencias esperadas son mu1 igual 1, mu2 igual 2.5 y mu3 igual 1.5. Ninguna es mayor que 5. Entonces, ahí la aproximación g cuadrado no va a ser buena. Recuerda, la aproximación g cuadrado es buena si las frecuencias esperadas en las celdas es mayor que 5. Entonces, en este caso, estamos hablando de 0.13 a 0.08. Si pudiera cambiar completamente la conclusión, si es que la estadística de prueba diera 5, ¿no? Entonces, y con la otra, con la g cuadrada, en este caso, 0.10 era la verdadera probabilidad. Y hubiera aproximado con 0.08. Quizás en ese caso dio un poquito mejor la aproximación, ¿no? Pero en general la de Pearson funciona mejor. Pero, ¿por qué hago este ejercicio? Porque quiero que se comprenda el hecho. La aproximación g cuadrado es una aproximación. No es el valor P real. Valor P real, tengo que hacer esto. Calcular todas las posibles muestras. Y calcular ahí. Ahora, hay una librería en R que se llama Exnomial que hace eso. Calcula todas las posibles muestras y le da el valor P real, ¿no? Hace lo que yo hice aquí, pero lo hace en lenguaje C. Se lo hace rápido. Y funciona con N bastante grandecito, diría yo. Aquí está la librería Exnomial. Uno le pone, por ejemplo, si yo observo la tabla 203, quiero saber cuál es el valor P, me sale el verdadero valor P. Es 0.1307. Con la tabla 203, si ustedes la fijan, en la tabla 203, ¿dónde está? Es la 12. La tabla 203, la 12, tenía como 5 como el valor de la prueba de Pearson. Por eso escogí 5, ¿no? Suponiendo que eso hubiera sido la tabla. ¿Bien? Entonces, Xmulti hace eso. Ya. Y quería simplemente aquí hacerles ver eso, ¿no? Este exnomial funciona con muestras de tamaño 100, 200, bastante bien. Eso no tenía Pearson. Y usted no tiene que programarlo. Si utiliza la DR que yo hice, se va a demorar mucho porque ese crea toda la matriz y queda muy grande. Este no crea la matriz, sino que la va cambiando poco a poco, es decir, va recorriendo cada uno de estos, pero sin crearlos todos. Comienza aquí y luego va acá, cambiando uno por uno, calcula el estadístico y va al siguiente. Y lo hace de una forma bien eficiente. Estuve viendo el otro día el código fuente y está bonita la programación. Está en C. Muy bien. Aquí un ejemplo. Este ejemplo se lo pude haber hecho con binomial, pero quería hacerlo con multinomial. Teorías de Mendel. No sé si conozcan las teorías de Mendel. Son teorías que ahora se han comprobado son ciertas. Hay los genes recesivos, los genes dominantes. Quizás nadie nos pueda hablar sobre eso. Y la idea es que normalmente si uno hereda en una cierta característica, la mitad, un gen del padre y un gen de la madre. El padre tiene 2 de esos, la madre tiene 2 de esos.
y uno escoge al azar básicamente uno para uno, ¿no? Entonces aquí básicamente, si las semillas con que hizo sus experimentos Mendel, tenía semillas de alberjas de variedad amarilla pura y de variedad verde pura. Entonces él creía que, y después se verificó que la amarilla era el gen dominante, que la verde era el gen recesivo, y entonces que los hijos de ambas iban a tener al azar, ¿no? Las que eran amarillas puras tenían 2 genes amarillos, y las que eran verdes puras tenían 2 genes verdes. O sea, al cruzarlo, iba a coger al azar uno de acá y uno de acá. Entonces, bueno, la cosa es que según la predicción de él, 75% de las semillas cruzadas iban a ser amarillas, por ser el gen dominante, y 25% iban a ser verdes, por ser el gen recesivo. Entonces, en un experimento, cogió 8.000 semillas, 8.023 semillas, y le salieron N1 en la primera categoría, 6.022, N2, 2.001. Su hipótesis nula, que la probabilidad de la primera categoría es 0.75 y la probabilidad de la segunda categoría es 0.25. Sus frecuencias esperadas, 0.75 por 8.023, 6.017.25, es esperado tener en las amarillas, y 8.023 por 0.25, 2.005.75 esperaba obtener verdes. Sin embargo, no obtuvo 6.017, obtuvo 6.022. Cercano, bastante cercano. No obtuvo 2005, obtuvo 2001. Bastante cercano también. Calculamos el estadístico de Pearson aquí, 0.0149985. Da bastante bajo. De hecho, que calculamos aquí es de razón de verosimilitud, también da así mismo 0.015006. Son prácticamente iguales los dos, no son iguales. Pero uno rechaza la hipótesis nula si es que estos valores son mayores que 3.84, y cuadrado con un grado de libertad. Obviamente no lo son. El valor P alto, ¿no? 0.9. Entonces, bueno, estamos contentos porque esa muestra, ese experimento, apoya la teoría de Mendel en ese momento. Esto es un estudio viejo, ¿no? De que, en efecto, las proporciones que él predijo según su teoría eran ciertas, 75% y 25%. Resultados categóricos, colores en categoría, amarillo-verde. Aquí está el resultado utilizando la función chi_sq.tsdr. Usted le pone las dos celdas, le pone las dos probabilidades hipotéticas, y él le hace la aproximación G cuadrada, o le hace el cálculo estadístico de Pearson, y le hace aquí el valor P utilizando el estadístico de Pearson. Intenté hacerlo con XMulti, pero XMulti no puede aguantar 8000. Le dice muy grande. Haga mejor con Monte Carlo. El exnomial viene con un paquete de Monte Carlo que hace por simulación el valor P, y le sale el valor P 0.9 más menos 0.009, lo cual es cercano al que estaba acá, ¿no? Que era 0.9. Entonces, aquí no se puede hacer el exacto porque son demasiados. En otro experimento, asimismo con arvejas redondas amarillas, arvejas redondas verdes, arvejas arrugadas amarillas y arvejas arrugadas verdes. Según la teoría de Mendel, la proporción predicha era 9:3:3:1. Es decir, aquí la redonda era gen dominante, arrugada gen recesivo, y él había predicho esta proporción, 9:3:3:1. Y claro, aquí está el experimento. El experimento vieron 315, 108, 101, 32. Lo hice con XMulti, este es el valor P exacto. Y aquí está el valor P de las tres pruebas, ¿no? Razón de verosimilitud, una prueba probabilística que no es la que les enseñé hoy día, es otra. Y la prueba G cuadrado. La prueba G cuadrado vemos 0.92. Entonces, parece que no hay prueba de que Mendel esté equivocado, ¿no? ¿Qué hizo este paquete XMulti? Note aquí abajo, ¿no? Exploró 28.956.759 tablas. Pero lo hizo así. Cuando yo lo corrí,
lo hizo muy rápido. Lo hace en lenguaje C bastante rápido. ¿Ok? ¿Qué pasa, Tela? ¿Qué te quieres ir? Ya mismo, ya. Bien. Ahí está un poco, le pedí que haga, el exponencial también le hace un dibujo, ¿no? De las verdaderas probabilidades de los distintos valores del estadístico y la aproximación y cuadrado, para ver cómo se ve. ¿Qué problema hubo con Mendel, con las teorías de Mendel? No con sus teorías estaban en lo correcto. ¿Qué problemas hubieron con sus experimentos? Bueno, Fisher en 1936 se puso a ver varias de las publicaciones de Mendel. En esa época todavía no existía el metaanálisis, pero hizo una especie de metaanálisis básicamente, ¿no? Entonces, él utilizó la propiedad reproductiva de las i cuadradas. Dice, yo sumo i cuadrados, varios i cuadrados, se deben sumar los grados de libertad. Entonces, él resumió varios de los estadísticos de Mendel, sumó los resultados de los experimentos de Mendel y obtuvo una sumatoria de las i cuadrados de 42. Pero los grados de libertad deberían de ser 84. Sobre la mitad. Entonces, bueno, las i cuadrado uno dice, bueno, no pasa nada, porque las i cuadrado, yo sé que me quedé mucho, ¿ya? Las i cuadrado, más o menos luce así las i cuadrado, ¿no? No tendría nada de malo que tenga valores por aquí así. Claro, este de aquí con grado de libertad bajo. Cómo luce las i cuadrado con grados de libertad alto, lo veremos en un minuto. Pero él sumó los grados de libertad de los estudios de Mendel, que en teoría eran independientes, 84 grados de libertad. Sumó los estadísticos, 42. Veamos el dibujo. Así luce una i cuadrado con 84 grados de libertad. Así, esta es la sumatoria de los estadísticos de Mendel. Entonces, ¿qué notó Fisher? Que dio en una zona de muy baja probabilidad. Aquí, en esta zona, la probabilidad de una i cuadrado con 84 grados de libertad menor o igual que 42 es 0.0000354. Es muy improbable. Es improbable que haber sumado esas i cuadrados de 42. El valor P es 0.999999646. Entonces, ¿qué concluyó Fisher? Esto está demasiado bueno para ser real. Claro, las teorías de Mendel se comprobaron y aceptaron. Pero mira lo que dijo Fisher. Dice, no tengo duda de que Mendel fue engañado. No le echó la culpa a Mendel. Por su ayudante de jardinería, quien sabía muy bien lo que se esperaba de cada experimento. Cuando los datos han sido fabricados, sé muy bien que las personas tienden a subestimar las desviaciones aleatorias y la tendencia es a hacer que coincidan demasiado bien por lo esperado. Este artículo de Fisher tuvo un profundo impacto porque luego se hicieron protocolos para hacer experimentos donde la persona que está en el campo no sabe o no debe saber qué es lo que se está usando. Aún los médicos, al médico no se le puede decir si lo que se le está poniendo al paciente es placebo o es tratamiento, porque se sesga. Podría ser que le sienta compasión por un paciente y se sesga y le dé el tratamiento a uno que debería haber dado el placebo. Entonces, no estamos diciendo que Mendel fue deshonesto. De hecho, Fisher no dijo eso. Fisher lo que dijo, creo que su jardinero lo engañó. Para no acusar. Porque las teorías de Mendel fueron comprobadas, o sea, el tipo fue brillante. Entonces, aquí utilizamos la propiedad reproductiva de las i cuadrado para hacer un metaanálisis y verificar que eso no fue real. Impacto tremendísimo de eso de ahí, ¿no? Es interesante viendo en la historia por qué tenemos ciertos protocolos el día de hoy y todo eso, ¿no? La estadística no miente a las personas, sí. No fue el único paper de Fisher, hubieron otras investigaciones en los cuales resultaron los protocolos de hoy. Vamos a hablar de estimación de frecuencias esperadas. En ciertas aplicaciones, Pi sub J0 es función de un parámetro o de un vector de parámetros θ. Y el vector de parámetros θ tiene dimensión P. Típicamente P es menor que C menos 1. Pero resulta que este parámetro θ suele ser desconocido.
¿Qué es lo que se hace? ¿Cuál es el problema de que θ sea desconocido? Es que no puedo conocer pi j0 de antemano. Ese es el problema. Acá, cuando hice los cálculos en Pearson, ¿qué pasó? Nosotros dijimos, ¿dónde está? Aquí. Para calcular el estadístico necesito las frecuencias esperadas. Y para calcular las frecuencias esperadas, el tamaño de muestra por el valor hipotético. Y el valor hipotético era uno de los valores que estoy hipotetizando. En el ejemplo de Mendel, los valores hipotéticos, ¿cuáles eran? Eran 0.75 y 0.25. Esos eran los valores hipotéticos. En el segundo ejemplo que hice de Mendel, 9,331, el valor hipotético de la primera categoría era 9/16. De la segunda 3/16, de la tercera 3/16, de la cuarta 1/16. Era dado. El problema acá es que estos valores de la hipótesis nula dependen de un parámetro que no conozco. Ya no sé cuáles son los valores esperados. ¿Qué se hace en ese caso? Bueno, en ese caso, si los valores hipotéticos bajo la hipótesis nula dependen de un parámetro desconocido, podemos reemplazar θ por un estimador de máxima verosimilitud de θ sombrero. Y entonces calculamos frecuencias esperadas e estimadas. Pero claro, ¿cómo afecta esto a la estadística de prueba? Afecta a los grados de libertad. Si uno hace esto, los grados de libertad en vez de ser C-1, se convierten en C-1 menos P. Y aquí un pequeño ejemplo de esto. Tenemos una muestra de 156 terneras lecheras de Okeechobee, Florida. Pequeño pueblo situado a 2 horas del norte de Miami. Yendo por la carretera interestatal 27, no, por la federal 27. O se puede ir por la interestatal 95 y luego coger la 528, no, la 58, otra carretera para allá, la 762. Entonces, ¿cuál es el asunto de estas 156 terneras? Entiéndase por terneras vacas jóvenes, ¿no? Las vacas, o como otros animales, se enferman. Y en ese caso estaban haciendo un estudio de epidemiología de neumonía. Entonces, algunas vacas se enfermaban. ¿Ya? La clasificación es si le daba neumonía los primeros 60 días de su vida. O sea, observamos a la vaquita, a la ternera, 60 días y vamos a ver si desarrolla neumonía. Porque es cuando están chiquitas que están más débiles, ¿no? Las terneras que tuvieron la infección recibieron una segunda clasificación. Se enfermaron nuevamente durante el periodo de 2 semanas después que la primera infección había desaparecido. Entonces, la clasificación es así. ¿Se enfermó o no se enfermó en los primeros 60 días? Si sí, entonces infección primaria es sí. Hay 93 de estas 156 tuvieron una infección primaria. 63 no tuvieron infección primaria. Las que se infectaron dentro de los 60 días se curaron. Y queríamos ver si después de 2 semanas después de curarse tenía una infección secundaria. De las 93, 30 tuvieron una infección secundaria, 63 no tuvieron. Esta tablita tiene lo que se conoce como un cero estructural. ¿Por qué decimos cero estructural? No hay ninguna vaquita que no tuvo infección primaria y que sí tuvo infección secundaria. Porque si no tuvo infección primaria, no puede haber secundaria. Ese debe ser cero de ley. Ese es cero con probabilidad 1. Entonces, esto es lo que conocemos como un cero estructural. Ahora, tenemos aquí 3 probabilidades. Le vamos a llamar pi11, pi12, pi22. La suma de las 3 debe de ser 1. ¿Cuál es el objetivo del estudio? Probar si la probabilidad de infección primaria fue la misma que la probabilidad condicional de infección secundaria dada que la ternera tuvo la infección primaria. Le repito, quiero probar si la probabilidad de infección primaria fue la misma que la probabilidad condicional o es la misma que la probabilidad condicional de infección secundaria dado que la ternera tuvo la infección primaria. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es la probabilidad de que tenga infección primaria?
Pi 1,1 más Pi 1,2. Esta es la probabilidad de infección primaria. Pi 2,2 es la probabilidad de que no tenga infección primaria. Infección primaria es la suma de Pi 1,1 Pi 1,2. Ahora, dado que tuvo la primaria, dado que sí tuvo primaria, la probabilidad condicional de que desarrolle la secundaria sería Pi 1,1 dividido para la suma, Pi 1,1 más Pi 1,2, la probabilidad de infección primaria. Entonces, lo que queremos saber es si las vaquitas nuevas, o sea, si las que ya se enfermaron y se curaron, tienen la misma probabilidad de volverse a enfermar que la original. ¿Ok? Ahora, esta hipótesis nula, si se da cuenta que el denominador que está aquí abajo es lo mismo que está acá a la izquierda. Entonces, este le paso al otro lado a multiplicar. Entonces, la hipótesis nula es que la Pi 1,1 más Pi 1,2 al cuadrado es igual a Pi 1,1. ¿Ok? Entonces, vamos a establecer un parámetro, Pi. Pi es la probabilidad de infección primaria. Probabilidad de infección primaria. Entonces, Pi es simplemente igual a Pi 1,1 más Pi 1,2. 1 menos Pi sería la probabilidad de no tener infección primaria. Bajo la hipótesis nula, Pi 1,1 sería igual a Pi al cuadrado. Y acá quedaría, como las dos deben de sumar Pi, aquí quedaría Pi menos Pi cuadrado, básicamente. Este de aquí se hace para que todo sume 1, básicamente. Se hace la de acá, ¿no? Pero la de aquí se saca tomando en cuenta la hipótesis nula. Entonces, ¿qué tengo ahí? 3 probabilidades que suman 1 y dependen de un parámetro desconocido, Pi. Pi es la probabilidad de infección primaria. Bajo la hipótesis nula, debería observar esas probabilidades. Bien. Se puso oscuro, ¿no? He aquí la verosimilitud. La verosimilitud sería la probabilidad que está aquí en esta celda, Pi cuadrado, por el número de terneras que están en esa celda. ¿Que cuánto era el número de terneras ahí? Era 30. La probabilidad de la segunda celda, Pi menos Pi cuadrado, que es esta, elevado al número que está en la otra celda, 63. Y la probabilidad de la celda que está aquí, por elevado al número de esos que están ahí. Entonces, esa sería la función de verosimilitud. Claro, faltaría el término combinatorio, ¿no? 156 factorial, pero ese no contiene pi. El logaritmo de verosimilitud, n1 por el logaritmo de pi cuadrado, más n1,2 por el logaritmo de pi menos pi cuadrado, más n2,2 por el logaritmo de 1 menos pi. Y aquí ya viene el cálculo. Pregúntale al profesor Ramos ahí, derive eso con respecto a pi, igual a 0 y resuelva. Es una simple ecuación que uno resuelve y le queda aquí que la estimación de pi, de máxima verosimilitud, pi sombrero, es 2n11 más n12 dividido para 2n1 más 2n12 y más n22. Ese es el estimador de máxima verosimilitud. Y uno puede calcular la segunda derivada para verificar que es un máximo, pero sí es un máximo. Típicamente es un máximo. Ahora, usando nuestros datos, y un detalle más aquí, no salió algo así que sea tan intuitivo, la probabilidad de infección primaria. Quizás la intuición nos hubiera dicho 30 más 63 dividido por 156. Pero ese no era el estimador de máxima verosimilitud. De hecho, el estimador de máxima verosimilitud es mejor en este caso. Salió 2 por 30 más 63 dividido para 2 por 30 más 2 por 63 y más 63. Punto 4939. Esa es la estimación de la probabilidad de infección primaria. Pero esa estimación es suponiendo esta hipótesis. Es una estimación que hace ese supuesto. O sea, no es la máxima verosimilitud general. Es la máxima verosimilitud suponiendo que la hipótesis nula es cierta. Suponiendo que esas son las probabilidades. Bajo ese supuesto se calcula la máxima verosimilitud. Y bajo este supuesto
.4939 ya puedo calcular frecuencias esperadas. Aquí iría 1 menos .4939, aquí iría .4939 al cuadrado, y aquí iría .4939 menos .4939 al cuadrado. Esas son las probabilidades bajo la hipótesis nula, probabilidades estimadas. Con eso calculo frecuencia observada, frecuencia esperada, frecuencia observada, frecuencia esperada, frecuencia observada, frecuencia esperada, estadístico de prueba. Pearson, observada menos esperada al cuadrado dividido para esperada sub. Y en este caso me da 19.7. La i cuadrado no sería simplemente 3 menos 1, sería 3 menos 1 menos 1, porque tuve que estimar un parámetro. Entonces, los grados de libertad es 1. Claro, una i cuadrada con un grado de libertad espero que no exceda de 3.84. En este caso salió 19. Valor P, .000009. Es decir, existe evidencia abrumadora de que la hipótesis nula es falsa. La hipótesis nula de que la probabilidad de la infección secundaria, dado que tuvo la primaria, no es igual a la probabilidad de infección primaria. Ahora, ¿por qué no es igual? ¿O en qué cambia? Vamos a ver. Aquí yo esperaba 38, obtuve 30. Un poquito menos de lo esperado. Pero no es mucho la diferencia. Acá yo esperaba 38 y obtuve ¿cuántas? ¿Qué indica eso? El hecho de que obtuve menos infecciones secundarias de lo que esperaba. Es decir, yo aquí los que no tuvieron infecciones secundarias esperaba 38, obtuve 63. ¿Cuál probabilidad de enfermarse es más grande o más chica? ¿La de infección primaria o la de infección secundaria dado que tuvo la primaria? ¿Cuál? ¿La primaria es más chica o más grande? Es más grande. Sí. Si la secundaria hubiera sido igual que la primaria, aquí hubiera salido cercano a 38.99. Y obtuve bastantes vacas que no tuvieron la secundaria. ¿Por qué? Bueno, ahí en el artículo hipotetizaron de que se desarrolló el sistema inmunológico. Ya se enfermó una vez, coge un poquito de resistencia a la neumonía. Disminuye la probabilidad de infección secundaria. Disminuyó, no es igual. Aquí probamos de que no es igual. Y analizando ya las observadas y esperadas, nos damos cuenta que realmente disminuye. Asimismo aquí, ¿no? Esperábamos 38, observamos solo 30. Observamos menos de lo que esperábamos. ¿Ok? Bien. En la siguiente media hora, ya se va Pedrito, vamos a hacer ejercicios. Aquí vamos a parar la grabación. Estos ejercicios son del capítulo 1 de Agreste. Y para que Pedrito vaya a su reunión. Pero vamos a usar esta media hora para que ustedes revisen esos ejercicios de sus propios textos guías y poder ver cualquier pregunta que tengan. Ahí voy a parar la grabación. Fernando. ¿Cómo hay que presentar eso? Voy a poner una tarea en aula virtual. Sí, lo voy a poner una tarea en aula virtual para que si lo hacen a mano lo escaneen, le tomen fotos. ¿Tenemos que igual escanearlo y subirlo? Sí. O si quieres hacerlo, tú eres el que hacía los deberes en PDF. Te eras tú, en látex. Sí, me acuerdo, sí. Ok, vamos a parar la grabación.